La escasez es un concepto, Juan Carlos, que ha estado asociado a toda la historia de la ciencia económica. Sin embargo, no toda escasez tiene un origen en un hecho económico. La escasez puede ser utilizada como un arma para someter a los pueblos, puede ser creada, puede haber una escasez relativa de manera tal de obligar a la gente a través de métodos de terror, de propaganda, para obtener o bien sea beneficios económicos o bien sea beneficios políticos, que es parte de lo que está pasando hoy en Venezuela. Someter al pueblo a un estrés, a una situación de escasez, una escasez además difícil de evidenciar en primer lugar como un solo hecho económico, sino que tiene además elementos políticos. Sí, sobre la base de lo que tú estás diciendo de la escasez, también vamos a analizar básicamente el efecto psicológico de la escasez. El efecto psicológico de la escasez es el miedo. ¿Ok? Y es natural que sea el miedo, porque la escasez se asocia a la dificultad o la imposibilidad de satisfacer necesidades humanas. Y si esas necesidades son esenciales, como la alimentación o lo que tiene que ver con la salud, Tony, ese miedo pudiera pasar a ser un terror. Y quienes tienen la posibilidad de reducir la oferta de bienes y servicios y crear con eso una escasez inducida o una escasez artificial, ¿ok? Saben que ese va a ser tu primer, que eso te va a generar temor, pues. Y esperan de ti determinadas reacciones, que pudieran ser violentas tus reacciones, que pudieran ser desesperadas y hacer compras nerviosas, que incluso obligarte a pagar precios que no tienes por qué pagar. Pero bueno, eso va a depender de la conciencia que tú tengas de la verdadera causa de la escasez, y de eso nos encargaremos nosotros. También vamos a hablar sobre los CLAP con nuestro invitado especial de hoy. Y los CLAP como una contraofensiva al ataque que hemos tenido los venezolanos, fundamentalmente en el área de la distribución de alimentos y de la producción. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en el desarrollo del programa. Ahora vamos a nuestra sección, lo que se escucha. Veamos qué dicen los medios. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es la BBC de Londres, este titular. Por cierto que no es un portal afecto a la revolución, mucho mejor, nos da una idea a través de este titular, la verdadera dimensión de la escasez en Venezuela, que acompañada de esta fotografía, evidentemente nos permite ver que aquí hay algo extraño. Hubo un señor parado frente a un establecimiento con uno de los productos que más escasea, pero resulta que hay cantidades industriales de ese producto. Es decir, que en Venezuela hay una escasez, como hemos venido diciendo, inducida, Juan Carlos. Así es. Gracias, hermano. Pasemos al segundo titular. Ok. Este titular es de la cadena noticiosa RCN, una cadena colombiana. Dice así: grave crisis en Venezuela por la escasez de alimentos. Fíjense que está fechado el 28 de enero de este año. En el desarrollo, Tony, de este titular, se entrevistó al presidente de la Cámara Venezolana de Alimentos. Este señor dijo en esa oportunidad que a Venezuela le quedaba solo un mes de alimentos, de inventario de alimentos básicos. ¿Okay? Si eso hubiese sido cierto, definitivamente hubiese tenido que ocurrir, por una razón simple, porque la razón que expuso este señor era que el gobierno no entregaba dólares. Si el gobierno te hubiese entregado dólares el 28 de enero, el mismo día que te hicieron la entrevista, era imposible igual que ellos hubiesen podido reponer los inventarios en menos de un mes. ¿Qué significa eso? Ellos sabían que eso no era cierto, pues. Pero ¿cuál era la intención? Y es aquí lo que tenemos que poner atención. La intención era la siguiente. Se está hablando de escasez de alimentos. Los alimentos, como dije anteriormente, es una necesidad esencial y tiene que ver con la vida. Entonces, para que la gente se desespere, para que ese miedo pase a terror y salieras tú corriendo desesperado a comprar lo que fuese en la cantidad que hubiese y así perjudicar más y acentuar la escasez. Ahí nos vamos dando cuenta quiénes son ellos y detrás de quién está la escasez. Tony, disculpa. Aquí tenemos un tercer titular, es un periódico de acá, El Nacional. Los venezolanos padecerán más inflación y escasez durante el segundo semestre. ¿Qué es esto? Esto es reeditar lo que ya venían planeando desde el principio del año, es decir, crear terror con respecto a la posibilidad de que no hayan los alimentos, que no hayan todo el surtido esencial que necesita un ama de casa, que necesita una persona para vivir. Pero vamos a ir a un micro, Juan Carlos, que nos permita a nosotros tener algunos elementos de análisis con respecto a todo este tema de la escasez. En su libro Creadores de Escasez, del bienestar al miedo, el economista David Anici Alameda considera que el predominio del poder económico sobre otros poderes que lo atenúen o regulen requiere crear nuevos mercados de escasez. Desempleo para reducir salarios,
mercantilización de bienes públicos como la educación, la sanidad y la seguridad, haciendo que resulten inaccesibles y costosos para una buena parte de la población, es decir, sacándolos del alcance de las mayorías. La oligarquía ha posicionado el discurso de que la escasez es culpa del gobierno, y como en la película El Chico de Charles Chaplin, primero viene el muchacho rompiendo los cristales y luego aparece Charlotte ofreciendo los servicios de cristalero. Primero se anuncia la inviabilidad de lo público, que resulta culpable de todos los males, y luego se ofrecen las salidas privatizadoras. Es el falso dilema de que todo lo público es inviable y solo es viable lo privado. Tal es el caso cuando en Venezuela se habla de escasez. Vemos que suceden cosas curiosas y contradictorias. Los productos que desaparecen de los anaqueles aparecen en los mercados informales del bachaqueo. También se pueden encontrar en cantidades descomunales en los pueblos al pasar la frontera hacia Brasil y principalmente hacia Colombia, sobre todo aquellos productos regulados y subsidiados por el gobierno bolivariano. Según los voceros empresariales, el sector privado está en la bancarrota y la producción por los suelos por culpa del gobierno. Pero en los periodos en los que ha habido mayor escasez, realmente no ha sucedido porque haya bajado la producción, la cual se ha mantenido, como tampoco han variado los niveles de empleo, sino que esto se utiliza como un elemento de chantaje político contra nuestro país. El otro argumento recurrente es que hay escasez porque no se asignaron divisas suficientes al sector privado, cuestión que es totalmente falsa. Cuando revisamos las tablas de asignaciones de divisas, vemos incrementos sustanciales en las mismas, especialmente en las asignaciones a las grandes corporaciones, aquellas que traen alimentos, medicinas y suministros diversos. Si la producción se mantiene y además se mantienen los niveles de empleo y las divisas son entregadas en cantidades suficientes, entonces realmente todo esto consiste, tal como lo ha dicho el economista David Anicii-Alameda, en utilizar la escasez como un mecanismo de control contra los pueblos, especialmente contra aquellos que han decidido tener soberanía y dignidad. Por eso, cuando te hablen de escasez, ten mucho cuidado. Guerra avisada no mata soldado. Bueno, Tony, seguimos aquí. Fíjate, en este video hay algo interesante, ¿no? En principio, lo relativo a la obra de David Anicii, y es que él habla de creadores español. Exacto, él habla de creadores de escasez. O sea, no es algo que estamos inventando tú y yo. Existen los creadores de escasez y ya un catedrático español lo había advertido. Y aquí es importante tomar también otro punto, ¿vale? Que es un estribillo que se escucha en la calle, un estribillo opositor de que la producción ha caído. Si vemos, si analizamos el crecimiento del Producto Interno Bruto del año pasado, es superior al del año 2000, es decir, hubo más producción el año pasado, mucho más producción que el año 99, que el año 2000, que hasta el 2006. Pero ¿sentimos escasez en aquel entonces? No. Entonces, ¿por qué sentimos escasez ahorita, Tony? Incluso hay un dato importantísimo que tiene que ver con el empleo. Resulta que en todo este periodo donde se supone que ellos andan diciendo que la producción bajó, el desempleo se mantuvo igual. Es decir, que no hubo despido, lo cual significa que la producción se mantuvo, tal como lo ha demostrado la profesora Pascualina Curcio en varios estudios que ha hecho en la Universidad Simón Bolívar, donde se demuestra que se mantuvo la producción, que se mantuvo el empleo. No solamente se le asignaron divisas en cantidades iguales, todo lo contrario, se incrementó de manera sustancial la asignación de divisas, de tal manera que estamos hablando que hay una escasez que está siendo orientada por actores, repito, que están confabulados, políticos y económicos, para obtener una ganancia política y una ganancia económica. Eso no es difícil que lo hagan, Tommy, porque si la estructura económica que se creó en la Cuarta República hizo que Venezuela esté minada de monopolios y oligopolios. Eso es lo que llamamos rentismo. Es parte de la historia de Venezuela, cómo se utiliza el Estado para sacar provecho. Luego, cuando llega alguien distinto, como en el caso de Chávez, caso de Nicolás Maduro, entonces hay que buscar la manera de meterle el palo a la rueda para trancar. Y sobre todo personas que quieren democratizar la producción. Juan Carlos, vamos al corte y estamos de regreso con todos ustedes en Bosa con Valdés. Duro. Ya vuelve Bosa con Valdés.